En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Llegamos al viernes y con esto ya completamos, señores, la segunda semana con un tema candente que es el tema de Haití. ¿Qué es lo último? Bueno, lo último fue la aprobación por parte del Senado para extender una invitación al ministro de Relaciones Exteriores, al señor Roberto Álvarez, para que vaya a explicar algunas cosas respecto al manejo que se ha dado con el tema de Haití. Se supone que sería el próximo miércoles cuando Álvarez visitaría el Senado de la República. El gobierno respecto al tema, bueno, pues respondió lo que había dicho la OEA, el secretario general de la OEA le ha pedido que visite toda esa franja y zona fronteriza, que ofrezca un informe detallado, pero además de todo eso, señores, ahí está la información en el día de ayer de que tres soldados del ejército dominicano habrían desertado de ahí, de la frontera de Dajabón. Las fotos de los soldados se las voy a compartir. Tengo un audio también en el que se dan instrucciones después que estos tres soldados habían abandonado la frontera, que son soldados que estaban destacados ahí en la parte norte de Dajabón. Y bueno, simplemente ellos desertaron y dejaron las armas botadas. Son los 18, 19 y 22. Escaparon en un autobús de transporte liniero. Eso fue ayer en la tarde de este jueves. Fueron interceptados ahí en un chequeo militar de Botoncillo en Villa Vázquez. Henry García publica hoy la información en su periódico digital Vigilante Informativo. Pero además tiene documentada la denuncia a los desertores e incluso con sus nombres, con sus fotos, que fueron identificados como Luis Cristóbal Esteves Montaño, 18 añitos apenas, Jason de la Rosa Guillermo, de 19, y Ariangie Diloné Ferreras, de 22 años. De inmediatamente se habría descubierto que los soldados abandonaron sus armas y desaparecieron, se ordenó la detención. Eso publica Vigilante Informativo. Está documentado con el audio, está documentada con las fotos, que si me ayuda Camil, nosotros se las compartimos. Y así están las cosas, señores, con todo el tema de Dajabón. Mientras tanto, nosotros estamos bastante embullados con la presentación que hiciera antes de ayer, el sistema integrado de transporte. Fue un anuncio amplio, un anuncio muy ambicioso para mover cerca de 1 millón de personas al día en todo el Gran Santo Domingo, en todas las zonas aledañas. Fue una presentación maravillosa de las que estamos acostumbradas a ver cómo soluciona el problema del transporte de pasajeros, que no es la primera vez, y aquí se dice que se va a combinar nuevos trenes, tranvías con el metro, el teleférico, las guaguas de la onza, además varios intercambios urbanos donde se juntan varios medios de transporte distintos y 3 terminales de guagua. Y la verdad, yo les voy a decir una cosa, a mí se me han parado las antenas inmediatamente respecto a la tan controversial parada de autobuses que se construyó por encima de todo el mundo en la gestión pasada, ahí frente al Parque del Este, utilizando los parqueos, que al final, según el ministro de Obras Públicas, tuvo un costo de 1.000 millones de pesos, que yo no sé cómo pudo gastarse 1.000 millones, que finalmente las actuales autoridades de la alcaldía de Santo Domingo Este, como la comunidad también habían decidido, bueno, pues se convirtió en una especie de parada de la cultura. Pero cuando tú ves este proyecto, la implementación de este proyecto, que dice que va a estar a cargo de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, y cómo se van a hacer las conexiones, y sabemos, pónganse a ver detenidamente, y la verdad yo estoy llamando la atención respecto a este caso,
porque no quisiéramos pensar que dentro de esta propuesta que se ha presentado, ellos pretenden utilizar, como se quiso hacer en el gobierno pasado, la parada de autobuses que fue motivo de grandes luchas del municipio Santo Domingo Este para esas conexiones interurbanas, y que con lo que implica en términos medioambientales el daño que causaría una parada de autobuses ahí a pocos metros de los Tres Ojos, y todo lo que implica y todo lo que ya sabemos, no quisiera yo pensarlo. Pero bueno, la propuesta dice que va a costar 3.200 millones de dólares, el sector público pondrá 2.000, por tanto, de nuevo, esto se va a hacer a través de una alianza público-privada. Y como les repetía, esto es parte de la historia de la que uno está acostumbrada a ver como solución al problema del transporte. Ahora bien, cuando te pones a ver en detalle muchos elementos importantes respecto a esta también probable solución al transporte público de pasajeros, yo creo que son muchas las preguntas que uno tiene que hacerse. Y una de las preguntas que yo siempre me he hecho es que, señores, ¿habría una solución, como me señalaba ayer la profesora Amparo Chantada, una solución del transporte en sentido general sin una visión global de la ciudad? Yo digo esto porque cuando tú te pones a hablar de este tipo de soluciones, ¿qué implica? Por supuesto, desplazamientos de personas y cuantas cosas, pero además hay otros elementos que no son abarcadores dentro de esta propuesta como solución absoluta en estos casos, ¿no? Porque no es solamente, y sí es a partir de un ordenamiento del transporte público, el impacto que tendría en otros sectores, por ejemplo, del país, porque esto solucionaría el tema ciertamente, el tema de los entaponamientos. Esto sería una solución para el problema de los parqueos, pero ese estudio global de la ciudad, porque es que yo de una vez paro las antenas cuando me hablan de esto respecto a esas interconexiones, ¿no?, que se harían en los diferentes puntos, y la verdad a mí me llega a la cabeza, y cuando veo entonces la infografía que ellos presentan, me llega a la cabeza la lamentada y controversial parada de autobuses del Parque del Este, que fue motivo de grandes luchas. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, porque yo no creo que ni antes ni ahora Santo Domingo Este esté dispuesta a permitir que en ese lugar funcione una parada de autobuses por el impacto que en términos medioambientales eso tiene para esta zona, incluido el Parque del Este como tal. Y así lo entendieron las autoridades en su momento, porque hubo 3 sentencias que las violaran, porque aquí se hace lo que le da la gana. Se hacían y se siguen haciendo de alguna manera, eso es otra cosa. Pero hubo 2 sentencias del Tribunal Superior Administrativo, hubo una sentencia que es la definitiva del Tribunal Constitucional, y ustedes recuerdan, ¿verdad?, que a pesar de esa sentencia, con su cara limpia, el expresidente de entonces se presentó a inaugurar esto, que al final, y qué bueno, no se utilizó como parada de autobuses, pero ahora cuando veo esta propuesta empiezo a dudar y quiero hacer el llamado de atención respecto a este caso. Señores, mañana, este fin de semana serán las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Sí, señor, van a escoger a sus candidatos para las próximas elecciones. Ahí está 1 millón de amigos del gobierno. El partido en el gobierno, que es el Partido Revolucionario Moderno, pues están bastante activados y será parte de las actividades políticas que tendremos en este fin de semana. Pero aparte de esas actividades políticas que movilizará, suponemos, y no me voy a meter en el tema de lo que implica en este caso para el PRM las primarias, ¿no?, donde hay muchos señalamientos y podría haber algunas complicaciones por los disgustos que, según se ha dicho, hay y desconexión que hay entre el gobierno
y las bases del partido en el poder, cosa que siempre sucede, siempre es la misma historia, ¿no? Si no, más bien me quiero quedar, ¿cuánto tiempo, Jali? Me quiero quedar precisamente con otros señalamientos que se han estado haciendo respecto al tema de la justicia. Parece que los plazos se están venciendo, no solamente como pasó con el caso de los tucanos, y de eso nosotros hablamos, sino que el caso de los fiscales que parece que instrumentaron un expediente bastante voluminoso, de más, 12.294 páginas. Parece que eso está preocupando por la lentitud desesperante con que está marchando la lectura de todo esto. Y esas páginas que son las que contienen las acusaciones contra los imputados que encabeza el exprocurador Jean Alain, podría provocar, señores, que esa acción se extinga. Es complicado cuando se trata de persecución, de corrupción en el Estado, de corrupción y utilización de los recursos públicos. Y vimos a la misma Jenny Berenice Reynoso culpando del vicio, del mamoneo al magistrado Amaury Martínez, que es el del tercer juzgado de la instrucción, a quien el pasado viernes había recordado incluso que ese expediente tiene más de un año en sus manos, y que rechazara la petición del Ministerio Público de hacer una lectura más sucinta llama mucha suspicacia, y eso nos conecta de verdad con las complicaciones que hay, señores, para darle salida. Todavía no hemos visto el primer caso donde ha habido condena, ni antes, ni en el intento de antes, ni con las complejidades de ahora. Por tanto, hay que mantenerse atentos respecto a eso. El caso Medusa podría terminar simplemente como terminó el caso de los tucanos. Y eso sí sería una desgracia, sobre todo en este momento donde tenemos un presidente, Luis Abinader, que yo no dudo que sea así, que ha hecho mucho énfasis, se ha montado en la preocupación de la honestidad y de la transparencia de su gestión, y de la que procuraría en caso de salir airoso, primero en la primaria y segundo en las elecciones generales que habrán de celebrarse casi a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, agradecer a Farmacias GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Cuídense mucho de los virus, de las enfermedades respiratorias, para que no tengan que ir a medicarse, pero si al final tienen que hacerlo, háganlo en GBC. Hay mucho problema y están preocupados en salud pública, mucho problema con muchas enfermedades respiratorias en este momento. Usted dele like a esta transmisión si le ha gustado y convide a otras personas para que también nos den seguimiento y nos posicionemos mejor en YouTube. Si no se ha suscrito, pues hágalo también a patreon.com/soyivonferreras. Muy buen fin de semana para todos y todas.